Saludos y bienvenidos al proyecto Didascalias, edición especial, dedicada a la maestra Victoria Espinosa y la producción de Títeres de Cachiporra que ella tuviera a cargo en el 2007. Pues hoy nos acompaña otro de los actores que estuvieron en el elenco original de su última versión de Títeres de Cachiporra del 2007. Hoy está con nosotros Johan Figueroa González. Saludos, Johan. Saludos a quienes nos estén sintonizando o viendo este video. Muy bien. Johan, yo también te vi desarrollarte en esos personajes en el Ajá. departamento y cuando entraste a Títeres, ¿cómo fue que entraste? Vamos a empezar, ¿cómo fue que entraste a Títeres de Cachiporra? Bueno, para aquel tiempo acababa de terminar mi primera obra de teatro, Canción de Navidad, que era la obra que reabrió el teatro después de tantos años cerrado. Así es. Y Mili Cotto, eh, una de las actrices del departamento, me había mencionado que estaba montando una obra que hacía décadas no se montaba Así es. con Victoria Espinosa, no sabía quién era. Am, y de ahí se dio el contacto. Que yo recuerdo fue Mili ese primer contacto y empecé a ir a los ensayos sin tener idea de dónde estaba. Y así empezó. Y fuiste a los ensayos, recuerdo que eran el 135, ¿no? Ujú. Y en la glorieta, ¿y qué pasó cuando te enfrentaste a la maestra, cuando viste a la maestra, cuando viste el ensayo? ¿Qué te enamoró de Títeres? Porque sé que te gustó muchísimo. Sí, bueno, cuando conozco a Vicky, mi primera impresión fue, ay, qué viejita más linda. Y dije, como la veía tan frágil, ¿verdad? O era lo que me proyectaba de inmediato. Dije, pues esto va a ser eh, bien relajante, dije yo. Eh, de hecho, cuando la conozco, la encuentro tan maternal que asumo que todo iba a ser así, hasta el momento en que empieza el primer ensayo. Y ahí me percato que ella es una persona fuera del ensayo y otra persona muy distinta una vez empieza el ensayo. Eh, Nada, la vi transformarse en lo que era, una directora de teatro con mucha experiencia. Así que resultó al principio bien intimidante y retante, porque para nosotros como actores y actrices, pues nos creó esta necesidad de dar el máximo, de perfeccionar los personajes, de satisfacer las necesidades que ella tenía como directora. Muy bien. Y entonces, ¿qué personajes asumiste en esa primera fase cuando entraste a Títeres después de haber estado, si es cierto, en Canción de Navidad? Mm. Bueno, fue un burrito. Los tramoyistas eran los personajes de la obra que se encargaban de mover la utilería, los bastidores. Eh, Uno pensaría, o pensaba yo al principio, que era un personaje tal vez no muy importante. Y en este desespero de la juventud, de querer tener un personaje con, a veces, inclusive un personaje protagónico, no entendía cuán importante era hasta entrar en el proceso de ensayos y percatarme que si los burritos la obra no corre y Exacto. que requería de una sincronización con los actores principales. Era bien difícil porque ella cada rato, en su estilo old school, no sabía cómo decirnos, ¿verdad? Que las cosas no andaban bien o que el timing no era el adecuado. Y recuerdo su voz gritándonos, la silla no va ahí, la mesa no va ahí, ¿dónde están los burritos? Y era estresante para muchos de los actores. Pero la realidad fue la clave de que la producción quedara tan y tan bien. Así es. Y, Ujú, Johan, pero entonces, háblanos un poquito sobre esa sincronización, el momento ujú, que los burritos entran, la sincronización del burrito uno o dos, como ya puso en el programa de mano, ujú. ¿cómo era? ¿Quién hacía el burrito uno, quién el dos? ¿O algunos hacían del uno y en otras del dos? ¿Cómo fue eso? Porque había un intercambio también de burritos en un momento, ¿no? Sí. Eh, Digo, no es porque yo esté aquí, pero yo diría que era el burrito uno, porque fui el que me quedé desde el principio hasta el final. Durante ese proceso, como era tan agotador físicamente, los ensayos que llegaron a extenderse a ensayos
a diario. Yo Ujú. recuerdo de 3 a 4 horas diarias. Yo superaba los ensayos con Dean en el rodante. Pues muchas de las actrices algunas, bueno, se rajaron porque no podían, salían llorando a la producción. Eh, Tuve a Tatiana Mar, me parece que fue Burrito, Eunice Jiménez, eh, tal vez me estoy olvidando de algunos de esos burritos. Recuerdo que al principio, al menos con Eunice, ensayábamos eh, cómo íbamos, qué sonido íbamos a emitir. Sí. Porque decíamos, bueno, no tenemos unas líneas así per se, todo es movimiento, pero pues podemos brillar también a través del sonido. Y recuerdo que en un momento, bueno, eh, alguien, no sé si fue ella, que dijo, bueno, yo hago y digo, pues yo hago o, o, eran sonidos Bien. distintos opuestos para marcar que éramos diferentes tipos de burritos. Y repetíamos el movimiento y saltábamos. Así que ya ese era el acuerdo al menos entre Eunice y yo, Bien. que fue la que se quedó hasta el final. Sí, sí. Después tuvo, creo que Marianita. Porque Marianita después entró, ¿verdad? Eunice, Marianita, ahí está. Eunice hacía de la Mujer Amarillo que se turnaba con Nirvania, creo. Nirvania, sí. Nirvania. Sí, y se turnaba. Johan, pero después, ¿verdad? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver la documentación de esta obra, sí recuerdo que el personaje del padre, el actor Carlos Medina, pues se graduó, esto fue en febrero del 2007, se gradúa en mayo de 2007 y él regresa a su natal Ponce para trabajar, era maestro. ¿Y quién hizo el padre? Entonces, ¿quién le tocó el padre? Pues a Johan. Pues a mí fue como una, eh, por decir así, como una actualización, más que actualización, una subida de nivel, por decir así, sin quitarle mérito al trabajo del burrito, que era extenuante. Así que acepté el proyecto porque desde un principio siempre quise poder tener alguna otra participación en la obra. Y creí que iba a ser fácil porque llevaba tanto tiempo siendo parte de los ensayos y viendo la obra. Pero en el proceso me di cuenta que, aunque me apasionaba, el personaje era bien difícil. Yo recuerdo antes de entrar a ese personaje que los actores y actrices se repartían un muñequito, de estos muñequitos que usan los estudiantes de artes plásticas para ver la anatomía, el cuerpo. Y recuerdo, tengo esa imagen de los actores y actrices prestándose el muñequito y haciendo movimiento. Y me decían, toma el muñequito, juega con él. Y yo, pero ¿para qué? Claro, como era burrito y no era personaje principal, no entendía que ese era el muñequito que me iba a ayudar a ver cómo cae el brazo de un muñeco de madera, las piernas, e inventar la manera de caminar y de moverme en el espacio. Recuerdo que también había una pugna porque algunos actores y actrices querían proponerle a Vicky que fuese este tipo de títere, el famoso títere que creo que le dicen dummy, ¿verdad? El que se le abre la boca Exacto, sí. y lo mueves por la parte de atrás. Pero ella no quería ese tipo de títere. O sea, algunos querían pintarse la boca para crear la ilusión de que de la madera abriendo y cerrando. Y ella fue enfática que eso no lo podían hacer. Y recuerdo, ¿verdad? Cómo tuve que inventar mi manera de caminar y moverme, cómo eran esos brazos y esas piernas. Al menos recuerdo que traté de crear la ilusión de que era algo que era sumamente liviano y que casi saltaba o volaba en el espacio. Tenías un bastón, ¿verdad? En un momento tuviste un bastón. Tenía un bastón y pues fue una oportunidad también para jugar con la voz y crear esta voz más Sí. añejada, por decir así.
el maquillaje que era totalmente distinto. Pero recuerdo que entraba constantemente tarde. Y pues todos recordamos la voz de Vicky gritando, proyectando para dejarnos saber que estamos a veces 5 segundos tarde. Antes de empezar la reunión estaba pensando en cómo describir ese proceso de dirección. Y yo diría que la mejor manera es que Vicky era como una pintora al momento de dirigir y nosotros éramos la paleta de colores y el canvas, el escenario. Y pintora al fin, obsesionada con la perfección, ¿verdad? De su obra maestra. Si encontraba que algo estaba mal, lo corregía. Y pues teníamos nosotros que libremente dejar que ella corrigiera ese canvas, sin cuestionarle, porque en muchas ocasiones, no, pero profesora, aquí la directora soy yo, ¿verdad? Ese momento en el que nos volvía a colocar en la posición en donde pertenecíamos como estudiantes. Sí que recuerdo muchas veces ese momento en el que le decía, profesora, ya ensayé lo suficiente en casa y le voy a enseñar, y como de pronto me decía, no digas nada, muéstralo en el escenario. Así que, ajá. Johan, y el maquillaje, ¿cómo te trabajaste el maquillaje del burrito y después el del padre? Obviamente similar al de Carlos, pero ¿cómo fue esa transición? Recuerdo que el del burrito era más sencillo de lo que recuerdo. No había tomado una clase de maquillaje en aquel momento. Eh, eh, Tengo el recuerdo de alguien en la producción mencionar, aquellos que tengan ojos claros, se oscurecen con un liner oscuro, negro. Aquellos que tengan ojos oscuros, usen un liner blanco. Y recuerdo el uso del liner blanco. Recuerdo las líneas. Wow, no puedo creerlo. Tenía que hacerme las líneas de la frente, tenía que enfatizar las líneas de cerca del ojo, ¿verdad? Que crear la ilusión del rostro más caído. Recuerdo la peluca, me parece que era un mapo, era un mapo. Pero más- Muchos de nosotros usamos mapos, ¿verdad? Era la manera más práctica de tenerlo. Básicamente eso. Y me parece que un poco de rosa en la boca también, para marcar la boquita de muñequito. Muy bien. Johan, háblanos entonces digo, ya has hablado de Vicky un poco, pero ese proceso de aprendizaje con ella, fíjate qué Ujú, interesante que tú no la conocías, ¿no? No sabías ujú. quién era Victoria Espinosa. Y de momento, esta compañera Mili te dice, mira, están haciendo audiciones o necesitamos a alguien, este personaje en títere, y vas y ves eso, y entonces, ¿cómo empieza ese enamoramiento de ustedes los actores con Victoria? Am, Algo que no voy a olvidar es que fue la primera vez que me tocó hacer o ensayar una obra fuera del espacio tradicional. Es decir, claro, estaba empezando mi carrera en drama, pero pues me estaba acostumbrando a esta cosa de el anfiteatro Julia de Burgos, ensayar en el teatro, todo muy eh, como tradicional. Pero según avanzaban los ensayos, era casi imposible para nosotros no reenamorarnos de la manera en que ella nos dirigía. Era y- tan impresionante, ¿verdad? Cómo cada personaje iba tomando forma. Claro, en el momento que ya yo entro, habían pasado meses. Cuando digo meses, muchos personajes ya estaban definidos. Y podíamos visualizar el impacto que iba a tener una vez se presentara la obra. Así que yo no tenía duda que yo no podía abandonar esa obra, que era una de las directoras más importantes, ¿verdad?, del país. Ujú. Y cada vez como veía un progreso, no solo en su dirección, sino en la cohesión del grupo, era- dejábamos todo lo que teníamos que dejar por llegar allí. Y Dean nos perdonaba a veces si llegábamos tarde porque entendía que no importaba que él estuviese haciendo como director este otro proyecto
iba a tener un impacto mucho más grande que cualquier otra producción en el momento para drama. Eh, y bueno, al menos eso es lo que comentábamos hasta el momento, ¿verdad? De la presentación que fue tan apoteósica. Realmente en mi tiempo en drama no había visto una obra con tanto arraigo entre la gente. Así es. Y claro, era el resultado de, en la suma de todo, más de un año de ensayos para la mayor parte de los actores. Así fue, más de un año. Más de un año y constante cambios al ser de elenco, porque algunos tenían compromiso, etcétera. Entonces, hasta que ella logró, estos son los que van, estos son los que vienen a la producción, y entonces seguir ese proceso que ella tenía, y esa paciencia. Victoria estaba desde las 8 de la mañana, que llegaba aquí precisamente conmigo al seminario, para entonces los ensayos. A veces eran después de las 6, de las 7, cuando la mayoría de ustedes estaban con Dean en el rodante, a las 3 o a las 4. Yo recuerdo eso, entre 135, ella ensayaba donde sea, la Glorieta, o ya sea como el Carramato lo pusieron allá detrás del museo, donde estaban los talleres de vestuario anteriormente. Así que sí, ese proceso de ustedes, ¿verdad? Fue bastante arduo, pero a la misma vez, pues, fructífero en su carrera. ¿Cómo defines a Vicky, Johan? Si te dicen definición de Victoria Espinosa, ¿cómo definimos a Vicky? Yo diría que tierno y maternal, fuera del espacio escénico, tirana y perfeccionista en el espacio escénico. Pero en muchas ocasiones todos repetimos, ¿verdad?, esta frase de que ella se definía como la sacerdotisa del teatro. Pero es que ella entendía la labor del director y sabía muy bien que el resultado final iba a pasar juicio de su propia dirección. Es decir, que no podía arriesgarse a que ni un solo personaje estuviese fuera de tiempo o desorganizado, porque después la gente iba a decir, bueno, esa fue la dirección de Victoria Espinosa. Y al menos esa es mi percepción de quién fue ella, teniendo en cuenta que no tuve la oportunidad de otros actores de visitarla a la casa o de pasar más tiempo con ella en su espacio privado. Claro. Johan, ¿qué te llevaste de Vicky al Johan de ahora, a lo que está haciendo Johan? Bueno, cuéntanos primero qué Bueno. estás haciendo, ¿verdad? Para que conozcan, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Johan en estos momentos? Bueno, mientras estudiaba drama, tuve como un tipo de realización. Y decido moverme de drama, termino los cursos, no tomé todo, no hice la carrera entera en drama, y paso a comunicaciones, a estudiar periodismo. Y uso drama como terapia. Durante ese tiempo, pues, hago mis prácticas, ¿cómo le llaman? Prácticas, por decir así, en periodismo, internados, hice varios internados en periodismo. Y empiezo a tener trabajos en diferentes sitios, pero eran trabajos que no me generaban lo suficiente y siempre estaba como, bueno, decía, tengo 2 trabajos y pago la renta, pago lo otro. En el interín llegué a tener también trabajo en teatro, afortunadamente. Me uní a la compañía teatral ponceña. Qué extraño, porque digo que extraño, porque Carlos Medina, que era el padre en la obra de Títeres de Cachiporra, original de Ponce, y vengo ya a sustituirlo, y de alguna manera, sin ser de Ponce, ser del área metro de San Juan, regreso a Ponce, ¿verdad? Eh, Técnicamente, pero no a trabajar a Ponce, sino en el área metro. Tuve esa oportunidad, el Enano Saltarín, dirigido por Orlando, disculpa, me falla el apellido, Orlando, maestro de ballet. Carreras, pues Carreras, Orlando Carreras. Y también eh, está Orlando González. Ahora me falla el apellido. La cosa es que estaba tan desesperado de querer generar ingresos que digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Sí, no genero lo suficiente. eh,
Y pues decido autoemplearme. Y empiezo a visitar Viejo San Juan junto con un amigo con el que trabajaba en el Museo de Historia, Antropología y Arte. Todavía era estudiante en la UPI. Acaba de darse una de las huelgas, era 2009-2010 me parece, y él me dice, tirémonos al Viejo San Juan a vivir del arte como los artistas europeos. Eso fue lo que él dice. Y pues como no estábamos trabajando y la cuenta de banco iba en picada, el museo estaba cerrado porque estaba dentro de la universidad, los portones estaban cerrados. Yo le digo a Andrés Andújar, pues sí, vamos a hacerlo. Y organizamos entonces lo que iba a ser como un show público. Él dice, bueno, Johan, yo dibujo y toco la guitarra, tú tienes monólogos, vienes del teatro, hazte algo con teatro. Y me dice, vamos a cantar. Y dije, bueno, yo no he tomado clases de canto. Sí, vamos a cantar porque la realidad, tú sabes que cuando se unen varias voces malas, se escucha perfecto. Y él me daba el ejemplo, me decía, como él llegó a estar en la Tuna de Bardos por poco tiempo. Me decía, Johan, ahí hay algunas voces que no son las más bellas. Y la realidad, cuando se unen otras voces bellas, todo se escucha, crean la armonía. Así que me vende el cuento de que si cantamos juntos, las dos voces iban a poder armonizarse. Nos tiramos al Viejo San Juan, a la plaza frente al cuartel de Valleja, cerca del Morro. Empezamos allí, se fue el primer escenario, no logramos nada, llegaron los federales a decirnos que era terreno de ellos, que nos teníamos que ir. Le dije, Andrés, esto no está funcionando. Y seguimos caminando al Viejo San Juan hasta llegar a la plaza de la catedral. Y estando allí, empiezo a recitar poesía, que como sabía mucha poesía, me dice Andrés, actúa, exagera, que la gente no te escucha, la gente no se está deteniendo. Le dije, bueno, está bien, deja proyectar, le dije, proyectar, no es lo mismo gritar que proyectar, le dije, proyecté la voz y empezaron a llegar la gente y a dejar dinero. Y él empezó a dibujar y cuando vinimos a ver se volvió un éxito. Y vamos los fines de semana, hacíamos nuestro dinero, nos invitamos mantecados y empezó a coger forma el proyecto. Nos llamamos los indigentes, pues queríamos pasar por deambulantes que de pronto empezaron a hacer algo artístico sin previo aviso. Y él traía sus libretas, dibujaba a la gente, yo terminaba de hacer un monólogo o un poema y se le ofrecía el dibujo a la persona pagaba lo que quisiera. Nunca llegamos a la etapa de cantar porque entonces nos separamos. Él decide seguir por su cuenta y yo le digo, bueno, yo tengo que seguir, esto me está dejando dinero, la gente está esperando. Te entusiasmaste con ese proyecto. Demasiado. La cosa es que de la poesía empiezo a maquillarme, yo no me maquillaba en Viejo San Juan. Compro mi primer vestuario en Teatrolandia, que ya no existe, Sí. ahorro mi dinero y convenzo, ¿verdad?, a las diseñadoras, recuerdo que eran hermanas, no sé si están vivas todavía, y me venden ese primer vestuario rojo con capa. Dije, esto es, porque yo siempre tuve una obsesión con el siglo de oro español, pero no tuve la oportunidad de participar de ninguna obra en el departamento, solo escenas cortas. Siempre he estado como bien cerca del siglo de oro y lo pierdo. Tan reciente como hace algunos años, en el Corralón de San José, se montó una obra perdida de Lope de Vega, Mujeres y Criadas, y poco antes del estreno, pues tuve un conflicto, ¿verdad?, interno con la producción y salgo de ella. Así que la tenía ahí y la pierdo. La cosa es que de la poesía paso a el cuento. Trato de interpretar Las Mil y Una Noches, que el proyecto no funcionó, pero a mí me apasionó, pero no dio pies con bola. Del cuento me convierto en payaso y ahí empiezo a maquillarme la boca con el clown white. Y pues tenía un payaso que tenía personalidad múltiple. Ese fue un palo. Y se movía por Viejo San Juan y de pronto era Caperucita, de pronto era un viejo, de pronto era un fashionista, un fisiculturista, y funcionaba. La gente iba a ver al payaso que se transformaba en muchas cosas. Y de tanto explorar, dije, ¿qué me falta? Ya he probado el cuento, la poesía, el monólogo. Bueno, no he querido cantar. Me dijeron, como yo era modelo para clases de arte en la UPI,
trata de ser estatua viviente. Una amiga mía que estudiaba en la UPI, colombiana, me dijo, tú deberías ser como un muñequito viviente, porque en Colombia se paran en las vitrinas y son tremendos. Yo le dije, a mí no me interesa el maquillaje de cuerpo entero, eso no es para mí. No me gusta el maquillaje. Y empecé por el Teatro Tapia. Por allí me paraba, me pintaba de bronce, compraba el maquillaje en una tienda por departamento y me empezó a generar más. Dije, bueno, aquí es donde tengo que invertir. La gente me hacía críticas bien severas, como, bueno, ese maquillaje está más o menos regular, pero las estatuas vivientes de la Florida son bellísimas. Y de tanto bullying que me hacían, que dije, mira, me tiré a Teatro Centro, disculpa que le haga la promoción, pero fue el lugar. Y allí invertí en el Clanware y dije, yo me voy a tirar todo ese maquillaje encima y voy a lograr una pátina blanca. Y hice lo impensable. No hay ninguna estatua viviente que use el Clanware para cuerpo entero. Porque saben los actores, cualquier actor o actriz en el mundo, que es un maquillaje grasoso y que pues, tú te lo pones, pero es difícil de quitar. Y empecé con el Clanware de cuerpo entero, invertí en alas, que era un personaje de un ángel, compré un pedestal en una tienda de segunda mano. Y así fue en etapas, de año tras año, le añadí una cosa, pelucas, le quitaba la peluca, le añadí un poco de sombra, me movía del Teatro Tapia a la Plaza de la Barandilla, después volví a Plaza de Armas, y así estuve como años, hasta que doy con la fuente, que siempre estuvo ahí, de la Plaza de Armas. Y entonces me viene la idea de, bueno, yo tengo un tamaño parecido a esas estatuas, debería tratar de hacer algo. Pero me tomó más años treparme porque tenía miedo a que me arrestaran. Hasta que se da el gran día en el que cojo un tiesto abandonado en Plaza de Armas y lo pongo encima de la fuente, me trepo y llego a la altura de las estatuas. Y Wow. ahí se fastidió todo porque empezó a llegar nuevo público. Puso un pote de propina y a la gente le impresiona que tenía el tamaño parecido a las estatuas. Ahí empezó otros años más de etapa, de diferentes telas, otra vez la etapa de una peluca larga. Del tiesto pasé a una caja de galletas que encontré y de la caja de galletas empecé a hacer dinero y una amiga me dijo, bueno, si te está yendo bien en una isla tropical, aquí en medio del Caribe, tírate a Nueva York. Me voy a Nueva York a hacer estatuas. Me empezó a ir regular el primer año. Empiezo a tirarle color a la estatua, pero soy capaz de vivir de eso y pagar mi renta en Nueva York y dije, bueno, aquí la mayor parte de la gente no puede hacer esto y yo estoy pagando los biles y todo. Full time, ¿verdad? Estatua viviente. Regreso a Puerto Rico y la estatua empieza a hablar en Plaza de Armas. Estaba tan emocionado de regresar y le añado un libretito. La cosa es que empieza a escalar la estatua al punto que ya tengo ese primer libreto. Se da un arresto en Plaza de Armas por circunstancias eh, control de los gobiernos Ajena, sí, ajena. ajenas. La cosa es que regreso a Nueva York después del arresto y digo, este año, que es mi segundo año en Nueva York, yo tengo que hacer algo más interesante. Y se me ocurre la idea de escalar el arco a Washington en Manhattan. Dije, deja escalarlo porque total, si aquí la gente prácticamente hace lo que le da la gana, deja escalarlo. Lo empiezo a escalar y a tomar el color del arco y a crear una rutina sobre el arco. Y dije, este es el futuro. Este es el futuro y la gente venía a verme. Yo llevaba un pedestal, me trepaba sobre el pedestal profesional y algún ratito me trepaba en el arco. Hasta que se me rompe un día el pedestal y decido ese único día treparme directamente al arco. Y ahí pues todo cambió. Empezó a llegar mucha gente al parque y nace la estatua del arco. Trae al New York Times meses después y dije, ahora esto sí que va a llegar a un nivel que yo no esperaba. O sea, yo no lo planifiqué de esa manera. Y el periodista me dice, esto va a ser una notita cortita para el periódico, va a salir pronto. Y yo esperando 1 o 2 semanas, llega a mi espacio, el Bronx, me hace otra entrevista, empiezo a observar el cuarto, tengo varios cuartos, el primer cuarto, hacerme preguntas más incisivas y espero otra semana hasta que me dice, bueno, Johan, ya saliste en Instagram y en la versión digital
Le pregunto, ¿y ahí, aún tienen todavía la versión impresa? Sí. Y cuando sale fue tan apoteósico, fue tan impresionante, que de inmediato empezó a sonar mi teléfono. Y es el Nuevo Día, Vocero. La aparece en eh, Puerto Rico. Queremos saber, Johan, desde Puerto Rico, yo estoy en Nueva York, y dije, anda, acaba de pasar Huracán María hace poco. Así que se da una dimes y diretes políticos en la isla. Y cuando llego, pues llego a ese clímax de tensión política Ujú. de quienes están usándome como balón político para restregarle a la administración que he alcanzado un gran nivel después de mi arresto. Y los titulares eran: en Puerto Rico lo arrestan, en Nueva York lo abrazan. Y la presión fue tan grande mediática que obliga a la administración a tener que devolverme a Plaza de Armas. Doy entrevista a ABC5, aparecen notas en Nuevo Día, Vocero. Me escriben de Lonely Planet, de la revista, y hacen un reportaje a The Most Realistic Living Statue in New York City. Y empiezo a traer un nuevo público a Plaza de Armas porque había tenido toda la publicidad disponible, y empiezo a hacer más dinero. Y de tantos ingresos que genero, mando a construir el primer pedestal para la fuente. ¿Y cuál es la diferencia de los demás pedestales? Es que el primer pedestal hecho para mí en era como un rompecabezas, todavía lo es, que yo lo coloco sobre la fuente, parece que es parte de la fuente, y al treparme lograr un camuflaje total. Eso ha ido desarrollándose con los años al punto que tengo ahora pues como 5 libretos, y pues genero lo suficiente como para tener un buen estilo de vida. Muy Pero bien. todo viene, desde luego, de títeres de cachiporra y de las posibilidades que me ofrece Victoria en el espacio público. Y Bueno, Dean con el teatro rodante, desde luego. pero qué bueno que hiciste esa historia, ¿no? Y que engranaste porque tú mismo lo sentiste y lo dijiste. O sea, Vicky fue como que la influencia de, y obviamente tu preparación también en otras producciones con el recién fallecido profesor de Insaya, pero que Títeres de Cachiporra fue como que la clave para tú, pues, desarrollar lo que desarrollaste y todo lo que pasaste, Ujú. ¿no? Estas aventuras para poder sobrevivir y vivir de eso mismo. Y Victoria estaría súper y súper contenta. Si Victoria te hubiese visto, algún momento al principio Victoria te vio en el viejo San Juan. Desconozco, me parece que no llegó a verlo. No llegó a verlo, pero yo estoy seguro que si lo hubiese visto, desde luego habría hecho algunas críticas, tal vez en el timing, eh, pero habría visto el resultado de la producción. Es que trasciende esa dirección. La gente no sabe esto, pero después que Titres de Cachiporra estrena, en la Yupi, que la piden varias veces, volvemos otro fin de semana. Empieza a girar por todo Puerto Rico. Dos cosas. Una, Titres de Cachiporra dejó de viajar porque había muchas producciones en espera para usar el carromato. No porque las escuelas no quisieran. Titres de Cachiporra podía ser como Amor en la Hamaca y estar por años, de años, y cambiar de actores y actrices. Después de que estrena, tiempo después, nos separamos, nos llaman y nos dicen que hay que reponer la producción, volvemos a ensayar, y para nuestro asombro, por no decir horror, Vicky empieza a hacer cambios otra vez. Y decimos, pero ya esto es una reposición. Cuestión, tú sabes, de repasar las líneas, los movimientos. No. Vicky quiere que la obra baje a 1 minuto 15, algo así era. Hay que quitarle unos minutos. Significa que esta farsa hay que llevarla a un ritmo más rápido. Y pues nos pone una presión nueva. Después de que la producción había salido y habíamos tenido un montón de funciones. Sí que era impresionante ver cómo era capaz de encontrar errores o cosas que aún podía ella corregir, que no veíamos con Dean. Dean era distinto, Dean era más, se preocupaba más por desde luego, los matices, el volumen, el balance entre las voces, era muy, muy dado a las voces, la posición, ¿verdad?, de los actores en el espacio y actrices, la triangulación.
Pero algo que también yo creo que nosotros tuvimos, que tal vez muchos actores y actrices no tuvieron, por el hecho de que tal vez se dedicaron más a hacer obras en el departamento, en el anfiteatro o en el teatro de la universidad, es nuestra experiencia con ese público Ujú. en otros pueblos. Esa cosa, el insumo que recogíamos de estudiantes, de personas que nunca han visto teatro fuera de la universidad. El Y concepto eso del me hizo teatro rodante, precisamente lo que tú dices, precisamente el concepto del teatro rodante, llevar teatro al pueblo, a ese público que no puede venir a los espacios de teatro del país. pues algo que descubrí en ese proceso es que ese público no teatral, con prácticamente ninguna experiencia en teatro, puede tener un hambre, una gran necesidad de consumir teatro. Así que como que se me quedó en la cabeza ¿por quién atiende? Más allá de las producciones del teatro rodante. Tenía como este conflicto interno de que decía, qué bellas son las producciones de Bellas Artes, qué gustazo, pero como uno mueve a Juan o a María, que nunca han ido al teatro, a estos espacios. Entonces decía así, el famoso dicho, si, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, Sí, ¿verdad? ujú, No sé si lo estoy, lo sí, estoy, lo sí, estoy sí. cambiando. Sí, no, no, Eh, ese. Ese ha sido mi descubrimiento en Plaza de Armas, que yo he podido ver gente con cero interés en el teatro desarrollar un interés. Yo recuerdo una señora hace muchos años que me decía, mi esposo que en paz descanse tenía una librería en la casa y yo empecé a botar aquellas cosas que cogían polvo. Pero viéndote a ti, ahora me gusta escucharte. Vengo aquí y me siento. Y eso me habló de las posibilidades de crearle, ¿verdad? Esta Muy bien. necesidad nueva o hambre nueva. Es como de pronto comer por muchos años arroz con gandul y por primera vez ofrecerle las habichuelas y ver cómo la persona alterna el gandul con las habichuelas. Mira, Johan, para terminar, ¿qué le Ujú. dirías a la maestra hoy, en este día de a, entrevista? a- ¿Qué tú le dirías a la maestra? A a la Victoria, maestra en general, a la maestra a Victoria. Victoria. Una, Vicky, nunca te dije que soy amigo de Sol, una persona que tú quieres mucho, ¿verdad? Sol Santiago. eh, que lo que soy en general, yo sé que muchos actores dirían esto, pero en realidad, en esencia, lo que soy como actor, se lo debo en gran medida, te lo debo en gran medida a ti, Vicky, en que estoy muy, muy agradecido de todos esos ensayos, de todos tus conocimientos trasladados a la dirección, en que nunca sufrimos esos ensayos, los disfrutamos, aunque fueron canzones, y que yo sé, Vicky, que todos los maestros que se formaron bajo tu tutela, me refiero a todos esos estudiantes de educación en drama que tomaban clases contigo, algo de tu enseñanza ha quedado transmitido y ha dejado huella. Posiblemente, estoy muy seguro, en la manera en que ellos educan o enseñan, ¿verdad? A sus estudiantes. Porque si yo lo puedo ver, hay tantos años después, ellos que compartieron contigo las técnicas de la pedagogía en el teatro, probablemente han podido transmitir a esos estudiantes lo que yo no he sido capaz de transmitir. Así que por ahí hay unas ramificaciones eternas de Victoria Espinosa que no han sido documentadas del todo porque no tenemos cómo, ¿verdad?, meternos a cada salón de teatro. Pero pues sé, ¿verdad?, que si la pudiese ver otra vez, decirle que el árbol de Victoria Espinosa se ha ramificado, se ha enraizado a tal punto que es un árbol que nunca, nunca, nunca va a caer. Wow, qué bonito, Johan, gracias. Ujú. Johan, ¿te Sí. animarías si se montara títere, te animarías? Me encantaría porque, mira, no hay semana que yo no piense en esa juventud temprana y en esa sensación tan grande de hacer teatro, sobre todo teatro clásico, ¿verdad?
Pues sí, desde luego que sí, lo haría con mucho gusto. El personaje que fue, si tuviese que volver a hacer burrito, lo vuelvo a hacer y posiblemente con otros sonidos, otra mirada. ¿verdad? Sí, sí. 15 años después, ¿no? Hace Ujú, 15 años. Pues Johan, agradecido que esté en este proyecto de Didascalia, donde es un espacio ujú, donde hablamos con el teatrero, con el alumno, con el ujú, exalumno. Muy agradecido te hayas recordado y esas palabras me llegaron mucho que le dijiste a Vicky, porque ujú, Vicky cumple 100 años, no hubiese cumplido porque Vicky está viva en ti y en toda ujú, esa amalgama de actores que tiene nuestro país ujú, y en los maestros de teatro. Así que muchas gracias, Johan. A ustedes nos veremos pendientes de nuestras redes para que vean la próxima entrevista que tendremos ujú. de un actor o actriz que participó en Títeres de Cachiporra hace 15 años en la producción de 2007. Así que muchas gracias, Johan. Nos vemos luego. Hasta luego. A ustedes, ¿verdad?